Hoy vamos a platicar un poquito más sobre el tema que estamos viendo de Seamos Iglesia y espero que nos pueda servir y a la gente que está en internet le pueda servir. Si quieren pueden bajarle un poquito al aire. Vale, ¿le puedes bajar un poquito? Yo también acá siento adelante me siento sofocadito, sí un poquito y hace algo de calor, ¿verdad? Sí, sí, di que sí. Allá atrás están bien o no? ¿Tú estás bien? Nada más tantito. Esteban, si quieres, mira, que es el que da aquí para mí. Porque es con eso de la edad. Y ya empieza uno a... Sí, la antropausia. El precio. Bueno, ¿qué hemos estado hablando? Voy a hacer un resumen bien rápido de lo que hemos estado hablando de Seamos Iglesia. Híjole, Margarita, Miriam, tienes que venirte aquí porque aquí da bien rico. Ahorita te va a llegar. ¿Qué hemos visto de Seamos Iglesia? Bueno, vimos que el origen de la iglesia primero es en la eternidad. Creo que van a aparecer ahí algunas slides en la pantalla. El origen de la iglesia ha sido en la eternidad. El propósito de la iglesia siempre ha sido el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros y la forma en la que nosotros amamos a Dios, amamos a la iglesia y amamos al mundo, a los que todavía no conocen a Dios. El fundamento de la iglesia siempre es Cristo y siempre será Cristo. Todo inicia con Cristo, todo termina con Jesucristo. El llamado de la iglesia, Dios nos ha llamado, nos ha santificado para que seamos sus hijos. Esto es algo que hace el Padre. Jesucristo nos ha redimido, esa es la obra de Cristo, nos redime y nos dio a conocer quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Y el Espíritu Santo nos ha sellado y nos garantiza una herencia que tenemos, incorruptible, la misma herencia de Jesús. ¿Cómo vivimos nosotros todo esto que Él ha hecho? Primero en fe y en arrepentimiento, creyendo y pidiendo perdón, creyendo y pidiendo perdón. ¿Cómo expresamos esa fe y ese arrepentimiento? En obediencia, sometiéndonos a la voluntad de Dios en humildad, poniéndolo a Él siempre como el único y la cabeza. Amando, otra vez hablamos del amor un poquito, amando a Dios, amando al prójimo, y una manera de expresar ese amor al prójimo, porque ya estamos en el punto de cómo expresar ese amor, es pidiendo perdón, poniéndome a cuentas con otras personas, claro, pidiendo perdón a Dios, pero pidiendo perdón a otras personas también, y sirviendo a las personas. La única manera en la que podemos servir a Dios es sirviendo a otros. La única manera en la que podemos expresar nuestro servicio a Dios es sirviendo a otros, a la iglesia de Dios. Y poderlo hacer también en fidelidad, siendo fieles a lo que Él nos ha dado. Hoy vamos a avanzar un poquito más hablando de dos cosas sobre las que tenemos que depender todo esto. ¿Sí? Bueno, el fundamento es Cristo, pero la forma en la que nosotros lo vivimos y la herramienta que Dios nos ha dado para poder depender de Él son dos cosas que vamos a ver hoy: la palabra y la oración. Y vamos a platicar bien rápido sobre eso, pero déjenme platicarles este pasaje de la Escritura. Primera de Corintios 2, del 6 al 12, del 6 al 13. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, ahorita vamos a hablar de ella un poquito, y está diciendo algo así como que un poco revuelto, rebuscado, pero está hablando de la sabiduría de Dios. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no con la sabiduría de este mundo, ni con las de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. La sabiduría del mundo no llega a nada. Hablamos sabiduría de Dios, es lo que dice, ¿verdad? Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Eso es algo impresionante. Dios desde la eternidad ya había predestinado esto para nosotros, revelar el misterio de su sabiduría. Ninguno de los gobernantes de este mundo ha entendido, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Permítanme orar. Señor, te suplicamos y te rogamos en el nombre de Jesús, que hoy tú hagas palpable esta palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos revele tu mensaje. Usa mi voz, mi persona, Señor, para que tú hables el día de hoy y tú ministres nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Nos hagas conocerte mejor, nos hagas, Señor, responderte mejor, servirte de una mejor manera. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus preciosas manos. Amén. Todo ser humano, todos dependemos de algo o de alguien. Esa es parte de nuestra naturaleza. La pregunta importante es, ¿de qué o de quién dependes? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? La voz que te habla y que tú estás siguiendo. Por ejemplo, hay algo común en todos los seres humanos. Todos estamos en busca de la felicidad. Todos queremos la felicidad. Todos buscamos un mejor trabajo, una mejor casa, mejorar nuestras situaciones, porque buscamos algo que nos haga ser felices, algo que nos haga ser plenos, que nos haga sentir el bienestar que necesitamos para ser felices. El ser humano anhela de alguna manera regresar al paraíso y volver a estar en el Edén, disfrutando de una vida plena. Y este vacío siempre quiere ser llenado de muchas maneras: trabajo, diversiones, abusos, ser recomendado o promovido en el trabajo, escuchar una voz que te diga que vales algo, escuchar a alguien que te diga que te reconoce, que te ama, que te quiere. Por ejemplo, escuchar la voz de que alguien me dice, sabes que tu dinero va a crecer. Si alguien se para en un lugar y empieza a hablar y está diciendo cosas de cómo tú puedes ser feliz, tú puedes mejorar, la gente se empieza a parar, porque todos quieren escuchar, tal vez pueda agarrar algo para que mi situación cambie, para hacer. Todos quieren escuchar cómo puede mi negocio crecer, cómo hago fructificar más mi dinero, cómo consigo una promoción en mi trabajo. Todos quisieran escuchar cuánto me van a aumentar este año en el trabajo. Todos quisieran escuchar cómo tengo que criar a mis hijos para que cuando sean grandes yo me sienta orgulloso de ellos. Todos quieren escuchar que el esposo o la esposa les diga, te amo, te respeto. Todos queremos escuchar a un padre, la voz de un padre diciéndole a un hijo, estoy orgulloso de ti. O sea, los hijos quieren escuchar eso. Un amigo que te diga, sabes que te necesito, me gusta estar contigo. Todos quisieran escuchar, la enfermedad cesó, la enfermedad se acabó, o el problema se resolvió, y eso nos hace felices, ¿sí? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de quién será esa voz que yo voy a estar escuchando y que espero o anhelo que tal vez me diga cosas como estas? Así es que, como dijo, hoy vamos a hablar de dos cosas: la palabra de Dios y la oración. ¿Por qué necesitamos depender de la palabra de Dios? Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia en Corinto, una iglesia donde había varias culturas y bastante sofisticadas, algunas de ellas. Había muchos filósofos y pensadores que hablaban de la vida y se vivían de eso, diciéndole a la gente cómo debes de vivir. Geográficamente estaba bien estratégica y era un lugar de mucho comercio también. Entonces era una gran ciudad, una metrópolis, como dicen, ¿verdad? Y había de todo un poco. Y Pablo, con todo atrevimiento y con toda fuerza y con toda vigor y valor, se acerca para decirle, ¿sabes qué? La sabiduría que ustedes están buscando se encuentra en el Evangelio, pero ese Evangelio no muestra la sabiduría que ustedes quieren escuchar. Es diferente. La sabiduría real se encuentra en el Evangelio, pero el Evangelio no les va a decir a ustedes ese tipo de sabiduría que ustedes quieren recibir. Ustedes quieren escuchar esto, pero el Evangelio dice otra cosa.
Nosotros encontramos la sabiduría única y exclusivamente en la palabra de Dios. Palabra inspirada por Dios, palabra hablada por Dios, palabra exhalada por Dios, no en otro lugar. No vamos a encontrar frutas en una ferretería. Vamos a encontrar frutas en una frutería. No vas a encontrar la sabiduría en el mundo. Vas a encontrar la sabiduría en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver sabiduría para qué. Ellos buscaban una sabiduría para ser felices. Si tú estás buscando hoy en día, estás viniendo a la Biblia para tratar de ser feliz, no lo vas a encontrar. Si tú vienes a la Biblia buscando el camino para que tú llegues a la felicidad, no lo vas a encontrar. La felicidad como el mundo lo pone, como nuestra carne lo quiere. Si tú vienes a la Biblia buscando el camino en el cual puedes vivir conforme en un mundo caído, ahí lo vas a encontrar. Porque Dios te va a decir cómo vas a poder vivir en un mundo caído, dependiendo de Él. No siempre va a ser feliz. Jesús dijo, si esto me lo hicieron a mí, también se lo van a hacer ustedes. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber momentos buenos, Dios quiere cosas buenas para nosotros, Él nos protege, Él nos provee. Nunca he visto al justo mendigar pan y al hijo del justo, ¿cómo va el versículo? Se me cambió. Pero ni al justo ni al hijo del justo mendigar pan, no lo has visto, porque Dios siempre provee. Pero no quiere decir que hay momentos difíciles, pero ahí está Dios también. Así es que esta es la idea. Si la iglesia de Corinto estaba llegando a escuchar a Pablo, tratando de buscar que su Dios me hable, me diga cómo puedo ser feliz en el mundo, no lo iban a encontrar ahí. Pero si ellos venían y nosotros venimos hoy para decir cómo puedo vivir en un mundo caído y estar conforme con lo que Dios me ha dado, entonces sí lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Es por eso que Pedro en alguna ocasión cuando estaba hablando con Jesús, Mateo 6:68, Jesús le hace una pregunta y Pedro le contesta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hijito, ¿puedes irme siguiendo en las pantallas? Sí, está, búscalo más abajo, ¿sí? Juan 6:68, Señor, Pedro le contestó, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro había comprendido que lo que Jesús habla, revela y da a conocer palabras que dan vida. No solamente que entretienen, palabras que dan vida. ¿Por qué el mundo se aferra a una voz, se aferra a pensamientos o a ideas temporales y terrenales? Por el pecado. Porque somos pecadores, porque estamos limitados, porque estamos privados del conocimiento de Dios y no podemos ver más allá de nuestra nariz. Pedro había tenido una revelación del Espíritu y por eso él decía, tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso vengo a ti. Al tener nosotros, en los versículos más adelante de Corintios, uno que no leí, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos ha dado la mente de Cristo. Por eso el pasaje que siempre repito, no está en la pantalla, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo es una mente renovada, dependiente totalmente de la voz de Dios. Y así podemos asimilar la palabra de Dios para que podamos entender qué es lo que Él tiene para nosotros, para que vivamos, para que dependamos de Él. Además de eso, Dios nos ha dado su Espíritu. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La función del Espíritu Santo es recordarnos, una de las funciones es recordarnos a nosotros qué es lo que Jesús dijo. Por eso en algunas ocasiones les he dicho, hay que leer la Biblia, hay varias maneras de leer la Biblia. Una es sentarte, tener varias versiones, tener algunos comentarios, fijarte en un versículo y desmenuzarlo lo más que puedas, o en un pasaje y desmenuzarlo. Pero otra manera de leer la Biblia es solamente leerla. Parece que ya no te acuerdas de la página anterior o del capítulo anterior, pero tu espíritu está recibiendo palabra de Dios.
Y cuando es necesaria, sale. Se los he platicado, creo que alguna vez se los platiqué. Estaba en Monterrey con una persona y me decía, muy nuevo él en el Evangelio y para él yo me sabía mucha Biblia, cosa que no es cierto. Pero me decía, ¿cómo te sabes tanta Biblia? Y le digo, no me la sé. No me la sé de memoria. Pero cuando estamos platicando, tú me preguntas algo y como la he leído y conozco básicamente la estructura de la iglesia, yo sé que si tú me preguntas algo de David, esto viene aquí, viene en la parte de Samuel. Entonces yo puedo ir ahí, mientras estamos platicando, estoy buscando y en algún momento lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque he leído la Biblia solamente. Y el Señor, el Espíritu te trae esa información. En algunas ocasiones te puedo decir, mira, no recuerdo cuál es el capítulo ni el versículo, pero dice esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por decir algo. Porque el Espíritu Santo te recuerda lo que has leído. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, eso es lo que el Espíritu hace. Nos recuerda la palabra. Por eso tenemos que depender de la palabra. El Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a comprender a Cristo a través del Antiguo Testamento. Y hoy nos guía a nosotros. Y no nada más tenemos el Antiguo Testamento, sino también tenemos el Nuevo Testamento. Es que hoy tenemos una revelación mucho más grande que lo que ellos tenían para poder conocer a Jesús. Voy a repetir los versículos del 10, 11 y 12. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que esté en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No sé, a veces somos muy tranquilos por cultura o por nuestra denominación tal vez o algo. Si estuviéramos en una iglesia pentecostés, yo creo que la gente sería amén, amén. Porque esto es impresionante, esto es vida. O sea, lo que te está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te hace entender todas las cosas que Dios quiere para ti. No necesitas absolutamente nada más. Imagínate el privilegio que tenemos de poder conocer a Dios de esa manera. Es por eso que decimos necesitamos depender de la Escritura. Porque cuando dices que estás dependiendo de la Escritura, estás dependiendo del Espíritu. O cuando dices que estás dependiendo del Espíritu, estás dependiendo de la Escritura. Porque el Espíritu nos recuerda lo que Cristo dijo. O lo que la Escritura dice acerca de Jesús. Por eso necesitamos la palabra de Dios. No se trata solo de leer la Biblia y de tener algo más de conocimiento. Cualquiera lo puede leer, cualquiera puede aprenderse muchas cosas. Se trata de entender lo que Dios, por su gracia, tiene para nosotros y que solo a través de su Espíritu lo va renovando en nosotros usando la Escritura. Tampoco es de que vayamos a hacernos sabios, unos eruditos en la palabra. El argumento principal de Pablo es que esta sabiduría es la revelación del Evangelio, de la buena noticia de Dios. Es entender que la crucifixión de Cristo, que en la crucifixión de Cristo encontramos el misterio más grande revelado para nosotros. Dios ama a su pueblo. Ese es el misterio más grande. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, hacernos entender por medio de la palabra, es el amor del Padre revelado en la muerte de su Hijo. Y eso es todo lo que necesitamos. Vamos a hablar un poquito sobre la oración. Decíamos hace un momento que Dios es un Dios que habla. Eso nos ayuda a entender que Dios es el que guía la relación que tenemos entre nosotros, ¿sí? No sería una relación dual si Dios hablara y nosotros no habláramos. Para que pueda ser una relación, Él habla, nosotros escuchamos, nosotros hablamos, Él escucha. Y para eso es que Él nos ha dado la oración. Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Nosotros somos débiles hasta para orar, porque no sabemos cómo orar. En otra versión aquí dice no sabemos pedir, en otra versión dice no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo nos dirige para poder orar. Desde el principio siempre ha sido Dios el que inicia las conversaciones. Dios habló con Adán. Vas a hacer esto. Cuando Adán se escondió, Dios fue y lo buscó. Dios habló con Noé. Vas a hacer el arca. Dios habló con Abraham. Te vas a ir a otra parte y te voy a hacer padre de naciones. Dios habló con Jacob. Dios habló con Moisés. Dios habló con Pablo. Después se le apareció directamente. Dios siempre inicia esas conversaciones. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad también de responder a esas conversaciones. Bueno, siempre lo hemos tenido. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra oración no es una petición a Dios. Nuestra oración es una respuesta a su llamado. El hecho de que yo pueda ir a Dios a pedirle algo es porque Él me ha llamado primero a decirme, ven, eres mi hijo. Y es por eso que yo puedo responder a su llamado. Es solo acercarnos a su grandeza después de que Él ha revelado su grandeza. Porque si no, no podríamos hacerlo. Un señor que se llama David Mathis define la oración de una manera bien singular. Nuestras acciones de pedir, clamar y suplicar no se originan en nuestro vacío. Lo voy a repetir. Nuestras acciones de pedir, clamar y suplicar no se originan en el vacío que tengo adentro por la necesidad que tengo, sino en su plenitud. La oración no comienza con nuestras necesidades, sino comienza con su abundancia. Su origen es primeramente la adoración. El origen de la oración es primero adorar a Dios y solo más tarde llega la súplica. La oración es el reflejo de la gracia que Él da al pecador al salvarlo. Es solicitar su provisión en vista del poder que me ha mostrado. Es poder venir a decirle a Dios, necesito esto y vengo a ti porque tú te has mostrado que tú puedes hacerlo. ¿Me estoy explicando? Así como la palabra de Dios me revela al Padre y me dirige a Cristo, de la misma manera la oración debe llevar nuestra atención a Dios, no a nuestra necesidad, no a nosotros mismos. En alguna ocasión platicando con alguien le decía, tenemos que cambiar muchas veces nuestra forma de orar. ¿Cuánto tiempo utilizas en tus oraciones para pedir? Si alguien pudiera checar el tiempo, medir el tiempo, las secciones en las que yo utilizo para orar. Tal vez dirías, oro diciéndole, Señor, alabado sea tu nombre, tú eres grande y maravilloso, lo digo en 10 segundos. Y la primera palabra que generalmente sale de nuestra boca es, Señor, te pido. Y hacemos una grande lista de peticiones. Y al final, gracias porque me escuchas, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría si cambiáramos nuestra oración y en realidad usáramos el 90% de nuestro tiempo para alabarlo a Él y para honrarlo a Él? Para eso necesitamos leer la Biblia, para que la Biblia nos recuerde que Él es un Dios todopoderoso, amoroso, proveedor, suficiente, inmutable, fiel, verdadero, grande, misericordioso, benigno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el Señor de señores, y tendríamos mucho para decir. Si hablamos de Jesús, la puerta para entrar al reino, el camino al cielo, la verdad y la vida, nuestro abogado, nuestro intercesor. Si hablamos del Espíritu Santo de otras tantas, tendríamos infinidad de cosas que decir para honrarlo y glorificarlo. Y tal vez ya al final de la oración, porque tú eres todo esto, Señor, te pido que me ayudes en las necesidades que tú ya sabes que yo tengo, que no te las tengo que decir. Más que a veces necesitamos desahogarnos tanto, pero cometemos el error de desahogarnos con nuestras necesidades en vez de desahogarnos con quien Él es. Lo que este Señor estaba diciendo es eso, la oración debería llevarnos a atesorar a Dios, a apasionarnos de Dios. Hay súplicas, hay peticiones específicas,
Pero al hablar con Dios, lo que anhelo es Dios mismo. No solo que responda a mi oración, mi súplica, mi petición es anhelarlo a Él. El saber que puedo hablar con Él y saber que Él me escucha, eso es lo más valioso que puedo tener en mi oración. Usted puede hablar con cualquier persona y puedes hablar de un tema específico, la novela. Y podemos hablar entre otros de la novela, pero cuando tú hablas con tu esposa, con tu hijo, con alguien más íntimo, la plática es un poco diferente porque hay una relación de amor. Tal vez a la otra persona le puedes decir, pues sí, sí vi el capítulo y eso, pero con esta persona te apasionas más diciendo, sí, tú también lo viste, ¿verdad? Porque hay una relación amorosa. Es lo mismo. Cuando hablamos con Dios deberíamos sentir esa relación íntima con Él. Si no lo estamos sintiendo, es un análisis que tenemos que hacer de nuestra vida, porque tal vez lo estamos tratando de tomar a Él como una tabla salvavidas. Ayúdame con esto, con esto, con esto. Cuando tú me ayudes, yo me voy a olvidar. Algunas personas cuando íbamos a evangelizar, no digo que no se haga, pero siempre he dicho que hay que tener cuidado, porque a veces vamos a evangelizar a los hospitales, y eso es bueno, la gente está en necesidad, pero llegas con las personas y como las personas quieren que su persona se sane, tú les presentas el evangelio y dicen sí, porque si te digo que sí, Dios va a responder a mi oración, y después de que responde Dios la oración, se olvidan de Dios, y si Dios no respondió la oración o la respondió de manera diferente, se molestan con Dios. Cuando vamos a evangelizar en un hospital, a veces tenemos que ser cautelosos porque la persona tiene que entender, te estoy hablando a ti de Cristo para que tú te arrepientas y te salves independientemente de lo que Dios va a hacer con tu enfermo. Tenemos que aprender a orar, y si no estamos sintiendo, me refería a esto, si no estamos sintiendo esa relación íntima con Dios, es que tal vez tenemos que hacer ese análisis porque a lo mejor no estamos entendiendo la relación con Dios, sino solamente lo tomamos como una tablita salvavidas para vivir nuestra vida. Cuando hablamos con el Señor por medio de la oración, es lo que más nos debe de llenar y satisfacer. Estoy con mi Señor, Él está conmigo, Él me escucha, Él me ama. Y no debería haber nada más que eso. John Piper, un predicador bautista, escribió esto también acerca de la oración. No está mal querer las dádivas de Dios y pedirlas. La mayoría de las oraciones en la Biblia piden dádivas de Dios. Pero en última instancia, toda dádiva debe ser deseada porque nos muestra y nos atrae más de Él. ¿Me expliqué? No está mal pedir cosas de Dios. Pero cuando pedimos esas cosas, la última instancia, y cuando dice la última no es porque sea la última, sino porque es la más importante, debe ser que estamos pidiendo esto porque esto me acerca más a ti. Si esto que te estoy pidiendo me va a alejar de ti, no tengo ni por qué pedirlo. Pero si esto me va a acercar a ti, por eso lo pido. Cuando este mundo fracasa completamente, el fundamento para el gozo permanece en pie. Es decir, ese fundamento es Dios. Por tanto, ciertamente las oraciones SOS por la vida, por la salud, por el hogar, la familia, el trabajo y el mundo son secundarias. Y el gran propósito de la oración es pedir que en y a través de todas sus dádivas, Dios sea nuestro gozo. Tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios, porque la palabra nos muestra a Jesús, nos muestra a Dios tal y como es. Tenemos que aprender a depender de la oración, porque es donde venimos a buscar a Dios, no para que nos dé, sino por lo que Él es. Concluyendo, todo lo que hemos visto, deseamos, iglesia, todo lo que Dios hizo al santificarnos como hijos, al redimirnos, al sellarnos para ser su posesión y tener la herencia, y la forma en la que vivimos en fe, arrepentimiento, obediencia, humildad, amor y perdón y fidelidad y servicio, lo podemos desarrollar dependiendo totalmente de la palabra de Dios, porque ahí es donde lo conocemos, y de nuestra plática con Él en la oración.
Porque lo que viene adelante para nosotros como iglesia van a ser temas como iniciamos la carrera o prosigamos hacia la meta. Van a ser pláticas tratando de decir, bueno, es hora de levantarnos cada quien de nuestra silla y hacer algo. Y ponernos las pilas para hacer algo. Pero no vamos a poder hacerlo si no estamos conscientes de todo esto y de cómo funciona todo esto. Así es que espero que esto nos esté ayudando un poco y que podamos ir, si alguien quiere, también a los sermones anteriores y repasar algunas cosas y estar listos para lo que viene adelante. Es una nueva manera de hacer iglesia hoy y lo estamos viendo ahorita como estamos, pero es necesario que lo hagamos y que desarrollemos esos ministerios que tenemos que hacer. Dependamos de la palabra, dependamos de la oración. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, pues nuevamente estamos dirigiéndonos a ti. Para decirte cuánto confiamos y creemos en quién eres tú. Y cuánto dependemos, Señor, de quién eres tú. Es cierto que a veces nuestra mente divaga y nuestro espíritu divaga. Pero gracias por tu palabra, gracias porque tú estás siempre ahí esperando que nos acerquemos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que obra en nosotros para acercarnos a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos ser instrumentos de tu gloria, queremos ser instrumentos de honra para ti. Queremos ser instrumentos de tu amor para con otros, de tu salvación en otros. Queremos ser instrumentos de edificación y de bendición. Señor, aquí está tu pueblo. Date gloria a través de nosotros. Date honra a través de nosotros. Sírvete, Señor, de nosotros. Y úsanos como solo tú puedes hacerlo a través de los dones que nos has dado. Señor, todos tenemos necesidades y nadie mejor que tú las conoce. Así es que confiamos en que tú ya estás teniendo cuidado de ellas. Porque ese es tu carácter, ese eres tú. Así es que ahí las dejamos, como una ofrenda a tus pies, esperando, Señor, el momento en que tú hagas tu obra. Entre tanto, aquí estamos, listos para servirte, para darte a ti lo que tú solo mereces. En el nombre glorioso de Jesús, oramos, Señor.